Hola a todos, bienvenidos a este video. Yo soy el profesor Ariel y en este video les hablaré de los textos literarios. Comencemos. Un texto literario es una redacción cuyo objetivo es generar emociones a través del uso bello del lenguaje, por lo que estos textos cumplen la función poética de la lengua. Lenguaje bello no significa bonito, sino correcto, perfecto. Los escritores de textos literarios buscan cuidadosamente las palabras que utilizarán para lograr el deleite del lector en su lectura. La variedad de textos literarios es mucha, por lo que les hablaré de las categorías principales en las que son clasificados, llamados géneros literarios. Se llaman géneros narrativos aquellos que tienen como propósito contar una historia. Como lo mencioné en el video de los prototipos textuales, una narración necesita tres elementos: un escenario, personajes y una evidencia del paso del tiempo. Para contar una historia, el autor hace uso de diferentes tipos de narradores. El más común es el narrador omnisciente. Es el narrador que lo sabe todo, no solo lo que los personajes hacen, sino también qué piensan. También tenemos al narrador testigo u observador. Es el que solo narra aquello que él presenció o de lo que tiene conocimiento, por lo que no puede mencionar los pensamientos o acciones ocultos de los demás, pero también participa en la historia. Un narrador parecido al anterior es el narrador en tercera persona. Es básicamente el mismo que el narrador testigo, con la diferencia de que este no es parte de la historia. El narrador en primera persona es el que relata en forma autobiográfica, y este es el protagonista de la historia. Finalmente tenemos la narración epistolar, la cual se desarrolla a través de cartas entre dos personajes o en anotaciones en diarios personales. Los géneros narrativos se clasifican en cuento, novela, epopeya, leyenda y fábula. El cuento es una narración basada en una realidad imaginaria de corta extensión, aproximadamente menos de 49 páginas. Puede ser una historia basada en hechos reales o completamente ficticia. El cuento se divide en etapas: planteamiento o introducción, cuya función es atraer al lector y dar a conocer el tiempo y el espacio. Érase una vez, hace muchos años o había una vez son las entradas más populares. El desarrollo da a conocer a los personajes y la sucesión de hechos y mantiene interesado al lector. El nudo o clímax desarrolla la parte más importante, el conflicto o discusión que tiene que resolverse. Y el desenlace es la culminación, casi siempre a favor del personaje principal en un contexto de felicidad. Los cuentos son de trama sencilla, solamente hay un conflicto y todo el desarrollo nos lleva a él. Al ser tan sencillos, da como resultado una narración corta. La novela es un texto narrativo con la misma estructura del cuento: inicio, desarrollo, clímax y desenlace, pero con la particularidad de que en ella hay varios conflictos a lo largo de la historia. Si bien hay un conflicto central o principal, a lo largo de la novela se nos presentan conflictos adyacentes que resultan igualmente interesantes. Debido a esto, las novelas tienden a usar muchos más personajes que los cuentos y a hacer textos de larga extensión, que van desde las 50 páginas hasta las más de 1000. Se considera a En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, la novela más larga, escrita con 9.609.000 letras en más de 3.300 páginas. La epopeya es un texto narrativo de carácter amplio y poético en el que intervienen personajes que realizan grandes hazañas y consiste en relatar una historia memorable, es decir, algo tan maravilloso que merece ser narrado con toda la heroicidad posible. Sus características son grandeza y superioridad de las acciones,
cosas que solamente personas formidables o héroes serían capaces de realizar. Hombres y mujeres terrenales pero capaces de lograr grandes hazañas. Narración de hechos legendarios o heroicos. Momentos dignos de ser recordados. Generalmente esto incluye batallas entre ejércitos. Participación de un gran número de personajes que aparecen y desaparecen de la historia pero que dotan de grandeza los hechos narrados. Formalidad en el lenguaje. Se usa una prosa mucho más cuidada que en las novelas o cuentos, puesto que el lenguaje ayuda a la creación del ambiente maravilloso. La leyenda es una narración breve acerca de un hecho increíble pero que ha sido adoptado como real por una población. Se transmite de generación en generación. Sus características son que se vale de personajes extraordinarios. Es propia de un país o región. Es producto de una tradición. Se narra como si realmente hubiera ocurrido. Incluye hechos reales aunque sean contextuales en la fantasía. Y como las leyendas son tradición oral, una vez que alguien las escribe, ya existen en realidad muchas variantes y la que quedó registrada solo es una de ellas, pero no la oficial. Todas son oficiales o ninguna lo es. La fábula es una narración corta que tiene un mensaje implícito llamado moraleja, que permite deducir una lección o enseñanza personificada generalmente a través de animales. Las fábulas también pueden clasificarse dentro de los géneros didácticos junto con las parábolas. Las fábulas entonces tienen finalidad didáctica, enseñan algo a la gente, pueden estar elaboradas en verso o prosa y están dirigidas a provocar la reflexión del lector. Ahora veamos los géneros líricos. Los géneros líricos utilizan un lenguaje estético en el que cada palabra está muy cuidada y se adaptan a una rima o un ritmo que permiten la lírica, la musicalidad. Muestran la realidad desde el punto de vista del sujeto de manera íntima y personal y la representan en forma de verso. Cada palabra, frase o arreglo lingüístico genera emociones o deleite. En este género literario influye mucho la función emotiva del lenguaje, ya que importan mucho los sentimientos del propio autor. Existe un orden y distribución de palabras por pausas y hay rima y o ritmo. Algunos de sus textos son la canción, el himno, la oda, la elegía, el soneto, la égloga y la sátira. Comenzaré con la sátira ya que es un texto que puede presentarse en verso o en prosa. Se trata de una composición que tiene el propósito de ridiculizar a alguien con uso de expresiones irónicas y críticas negativas. El narrador expone los vicios y defectos ajenos, supone un conjunto de burlas y señala debilidades o conductas reprobables. Con la corrección política de la actualidad sería difícil que una sátira tuviera una buena recepción ahora, pero fue un género popular en la antigua Grecia y en la Europa medieval. La canción se trata de un poema en verso de temas diversos acompañado de música. La música reproduce el sentimiento del texto e intenta subrayar su contenido emocional. En este caso se considera a la voz humana como un instrumento musical más, pues la letra no se declama, se canta. Sin duda, el subgénero lírico más popular actualmente. El himno es una composición acompañada de música con texto de alabanza a una deidad o que expresa sentimientos de fervor religioso o patriótico. También pueden ser poemas que celebran la unión y amistad de determinados grupos humanos. Los himnos se convierten en emblemas nacionales que vuelcan el amor a la patria de distintos países y hasta se han hecho concursos para determinar cuál es el himno nacional más bello. Obviamente, cada país dice que el suyo es el mejor, pero probablemente el más conocido sea la Marsellesa, el himno nacional de Francia. El himno, a diferencia de la canción, no se canta, se entona, por lo que las variaciones o arreglos en la interpretación no son aceptadas. Una oda
es una composición poética destinada a provocar la admiración, exaltación o entusiasmo del lector. Se encuentra dividida en estrofas y cada estrofa está compuesta por el mismo número de versos. Se han hecho odas a la humanidad, a la tierra, a las madres, a la mujer, al hombre y hasta al inodoro. Cualquier cosa o idea que nos cause admiración puede ser el objeto de una oda. La elegía es la composición poética que expresa contrariedad, aflicción o cualquier otra manifestación de dolor. Expone el sentimiento de haber perdido algo, ya sea a través de la muerte o por una separación. Figuran temas como el amor, la guerra y la política. En la elegía se admite cualquier acontecimiento digno de llanto. La égloga es una composición poética que expone una situación que afecta a uno o más pastores, se desarrolla en un contexto campestre y se presenta a manera de diálogo. Sí es una narración, pero está escrita en verso, por lo que es más conveniente ubicarla en el género lírico. Cada expresión de los personajes es un poema y llegamos a entenderlos a través de ellos. En la égloga se idealiza la vida en el campo, su sencillez y bondad, a diferencia de lo que sucede en las epopeyas, donde la vida en las grandes ciudades genera conflictos igualmente grandes. Finalmente, el soneto es quizá la composición lírica perfecta. Se trata de un poema compuesto por 14 versos endecasílabos, es decir, cada verso del poema tiene exactamente 11 sílabas, no más y no menos, y están distribuidos en 2 cuartetos y 2 tercetos, estrofas de 4 y 3 versos respectivamente. Fue la expresión principal de la literatura barroca debido a su excelencia lingüística. Finalmente hablemos de los géneros dramáticos. Los géneros dramáticos están orientados a representar una situación de trama compleja por medio de la exposición detallada de un hecho en un contexto determinado a través de acciones dialogadas entre 2 o más personajes que manifiestan de forma alternada sus ideas o pasiones de ánimo. Y también aceptan modalidades como el monólogo. Mantiene la atención a través del deleite, la angustia o la curiosidad, y todo se representa en una manifestación teatral. Pueden estar elaborados en prosa o en verso, y su desarrollo está constituido por escenas. La cultura griega es la más famosa creadora de textos dramáticos. El primer subgénero es la tragedia, que presenta situaciones adversas o de carácter lamentable buscando conmover al lector espectador. Se vale de cambios repentinos de una acción agradable o positiva a una de naturaleza aflictiva o dolorosa. La fatalidad está ligada a la desgracia de los personajes, ya sea por muerte, pérdida, suerte desfavorable, pena o ruina. Quizá la tragedia más famosa sea Romeo y Julieta de William Shakespeare. Lo opuesto a la tragedia es la comedia. Esta representa una realidad desde una perspectiva cómica capaz de cautivar al lector a través de una estructura divertida o que puede provocar risa. Está elaborada a partir de la exageración de un hecho, pero cubre la intención burlesca del autor de manera ingeniosa. Los personajes exageran las actitudes para entretener al lector. Para terminar, tenemos el drama. Se trata de la exposición de un conflicto con tensión moral o espiritual de los personajes. En él se exponen sentimientos de ira, dolor, tristeza o melancolía, producto de una causa física o moral. Y aunque el final suele ser triste, no resulta catastrófico como en la tragedia, sino más bien melancólico y contemplativo. Hay más subgéneros, por supuesto, y se puede hablar de otras clasificaciones, ya que esta es solamente una forma de organizarlos. Lo importante es que nos acerquemos a ellos y notemos por nosotros mismos sus características. Después de ver este video, vayan a leer y nos vemos pronto. Adiós.